Vamos a darle muy buenos días. ¿Cómo le va, estimado Mauricio? En efecto, el hombre no solo es que es de Aucas, sino que su papá es realmente una figura queridísima en el fútbol ecuatoriano y el estadio lleva merecidamente el nombre del señor padre del Gonzalo economista Pozo. Mauricio Gonzalo Pozo. Así es. Le toca con Eh, Independiente este fin de semana, Laura. Exacto. sí, sí, es verdad. No está Pero jugando bien Aucas. se quedó un poco el Aucas, Sí, quedó, oye. no, se quedó un poco Mauricio, ¿no? Está En sexto. este De todas campeonato. maneras, está en posiciones de pelear Sudamericana, ¿no? Correcto. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Andrés, a todos ustedes. Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, en el caso del Aucas, habría esperado una ubicación un poco más arriba de la tabla. Pero bueno, así es el fútbol y es el deporte. Y recordemos, fue campeón el año anterior. A los 77 años fue campeón el Aucas. Eh, y antes había sido campeón en el año 61, si no me falla la memoria, no porque estaba grande porque era yo un niño recién nacido, pero era una época donde había el campeonato de la Sierra y el campeonato de la Costa, no había campeonato nacional en ese época. Claro. Y tal Claro. vez para conocimiento de ustedes, el primer equipo profesional del Ecuador fue el Patria de Guayaquil. Y mi papá Claro. jugó en el Patria de Guayaquil. Ah, Ahí inició el profesionalismo en el Ah, país. ok. O sea que era Y, Patricio. y ahí entró mi papá a jugar en el Patria de Guayaquil, cuyo presidente del club en esa época era el papá del expresidente León Febres Cordero. Claro, claro que sí. Sí, sí. Entonces, esa es un poquito la historia, al menos de lo que recuerdo me contó mi papá en algún momento. Así que eso Muy simplemente bien. como un Mire, qué abreboca para la interesante, ¿no? conversación. Claro, qué interesante. Y no tenía yo esa, claro, de que el Patria había sido el primer equipo profesional, pero es un equipo muy tradicional y todavía tiene gente que no solo recuerda, sino que han sido hinchas, patricios. Eh, y qué bueno que haya jugado ahí don Gonzalo, su papá. Eh, Mauricio, una consulta entrando en materia. Vemos que se ha disparado según los reportes, pero no sé, usted nos va a decir si es mucho o es poco, el riesgo país. ¿Y por qué? Bueno, efectivamente eso ha ocurrido. Hay un crecimiento de cerca de 60, 70 puntos, que no es una magnitud pequeña. Y eso se produce por algunos hechos, a mi criterio, que se han dado con el nuevo gobierno, por el gobierno recientemente electo. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con haber dicho que si hay recursos se paga la deuda y si no hay, no se atienden los pagos de deuda. Palabras más, palabras menos. Con el mercado internacional hay que tener mucho tino cómo se transmiten estas informaciones, porque si no hay la lectura correcta, puede ser visto como un riesgo de un default o una moratoria. Aquí es distinto decir, por ejemplo, hay que entrar en un proceso de mercado, lo que llaman los americanos market friendly, algo que sea amigable para poder buscar un arreglo que le ayude a las finanzas ecuatorianas, pero siempre es sobre una base voluntaria de mercado bilateral entre las partes, que eso es distinto a decir si tengo plata pago y si no tengo no pago. Entonces, eso creo que les ha generado una preocupación. El segundo es eh, el que no se tenga claridad sobre cómo, por ejemplo, se manejaría la liquidez de la caja fiscal, porque el anuncio que se ha hecho en materia, por ejemplo, impositiva, de un proyecto tributario a enviarse, aborda lo que a criterio del nuevo gobierno puede estimular la economía en una actividad como, por ejemplo, la construcción, pero no aborda el tema fiscal. Entonces, son algunas declaraciones que se han producido y que ha generado un poco de ruido afuera, y por esa razón el Riesgo País expresa esa preocupación. Yo pude conversar con algunos
bancos de inversión, con personas que estuvieron en las reuniones con el presidente Noboa, y algunos de ellos salieron un poco preocupados, para no ser infidente, pero salieron un poco preocupados por algunas declaraciones que parecería que todavía no existe un real entendimiento de cuál es el problema fiscal que se tiene y cuáles pueden ser las reales alternativas para la solución de ese problema. Las 9:35 a.m. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla, luego Juan Carlos Sánchez y, por supuesto, el abogado Hugo Landívar. Alcidito. Doctor, economista Pozo, un muerto bien pesado va a tener que recibir en materia económica el presidente Noboa, oiga, porque va a tener un déficit presupuestario que muchos dicen que 4.000 millones, 5.000 millones, y lo más exagerado hablan hasta de 10.000 millones. Tiene que pagar vencimientos, tiene que pagar décimos, tiene que pagar una serie de deudas y saca la gaveta para ver si hay billete y no hay nada, y entonces ¿de dónde recurrir? Al Fondo Monetario, a colocar bonos, a prestarle al IES. ¿Cómo enfrenta el presidente electo Noboa el país en el momento de su primer día de ejercicio a su juicio, doctor? Bueno, creo que hay varios aspectos que tienen que considerarse. En primer lugar, el país tiene en términos presupuestarios, a mi forma de ver, tres problemas de fondo. Tiene un problema de liquidez, es decir, lo que usted menciona, falta plata. Tiene un problema financiero, es decir, la estructura financiera del presupuesto demuestra que el fisco gasta demasiado y gasta por encima de lo que recibe. Y tiene un problema de estructura, la calidad del gasto es mala. Los recursos a veces existen, pero no se pueden utilizar eficientemente. Y dentro de esas tres situaciones tiene que tomar decisiones. La primera es, bueno, yo me siento el 1 de diciembre, por poner un día, y tengo que pagar el doble de la nómina en diciembre, porque tengo décimo tercero, etc. Esto significa que requiero financiamiento emergente. ¿Cuáles pueden ser esas fuentes de financiamiento? Algo que se puede recabar de los multilaterales, pero no en un acuerdo tradicional, porque el plazo del gobierno no da para eso. Pero sí pueden haber figuras que ayuden a salir de la situación. Alguna operación petrolera que permita adelantar recursos para ir saliendo. Eventualmente poder parar de rajatabla algunos gastos que han venido creciendo por la inacción, creo yo, del gobierno. ¿Cómo puede ser que a septiembre usted tenga un crecimiento del gasto público mientras que el ingreso baja en la misma proporción? O sea, baja el ingreso del presupuesto por el petróleo, por los impuestos, porque no se vendió el Pacífico, el Banco del Pacífico que estaba en la proforma. Y al mismo tiempo, en lugar de bajar el gasto en esa proporción, no solamente que no se baja, no solamente que no se mantiene el gasto, sino este sube en la misma proporción. Y claro, con eso el déficit para este año va a estar cercano a los 5.000 millones. Por cierto, en las cifras hay informaciones que no cuadran, simplemente para fines aclaratorios. Una cosa es el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, y otra cosa es todas las obligaciones adicionales al déficit que se tienen que cumplir. ¿Y por qué digo adicionales? Porque no se contabilizan dentro del déficit. ¿Qué es eso? Amortización de la deuda, pago de atrasos, vencimientos de papeles, por ejemplo, CETES, certificados de tesorería. Muchos de ellos se renuevan. Pero claro, si usted suma el déficit más estas otras obligaciones, la cifra llega a cerca de los 9.000 millones efectivamente. Exacto. Es una magnitud importante. Pero si usted no corta la raíz del problema, no va a resolver nunca el síntoma. Si seguimos con una cantidad de operaciones públicas que no competen, con un gasto absolutamente demencial, vamos a estar siempre con la misma situación y vamos otra vez a hablar de lo mismo, que necesitamos plata, que alguien nos preste, que la reforma tributaria, que el apoyo de los multilaterales. Tenemos que bajar el ritmo del gasto
acorde a las circunstancias, a los ingresos que tiene el Estado, y no tener esta rueda de molino que es siempre buscar atender lo que hay que pagar y no resolver la raíz del problema. Doctor, pero hay muchos que dicen que el presidente Noboa necesitará 10.000 millones de dólares para financiar todo lo que tenga que ver con el próximo año. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién le va a dar plata? Porque él habló inclusive en Estados Unidos, creo, en Europa, él habló de un préstamo puente. ¿Quién le va a prestar dinero al Ecuador con un problema de alta del riesgo país, con problemas de deuda externa, algún amigo del presidente que sea ricachón en los Estados Unidos, el Fondo Monetario? ¿Quién le va a prestar dinero en este momento al Ecuador? Si usted sale a los mercados y busca levantar fondos a través de la emisión de papeles, en estas circunstancias, con un riesgo país de 1.870 puntos, va a demandar un pago de tasas superiores a al 20%, lo cual es impresentable. Eso no no lo hace viable ni políticamente posible tampoco. Es Claro. decir, por ahí no va. A menos que consiga usted una colaboración para una cogarantía del papel por parte de algún multilateral o algunos que le permitan levantar fondos, pero no en esa magnitud. O sea, pensar 10.000 millones en emisión, olvídese, está fuera de la órbita. Se podrá levantar 2.000 millones, pero 10.000 no va a llegar. Entonces tiene que ser la combinación de varias razones. Uno, lo que le dije, tiene que ponerle un coto al gasto, un techo ahí. Dos, tiene que buscar financiamiento emergente, puede ser con petróleo u otro. Tres, tiene que buscar una reforma que le permita reducir el egreso en cierto tipo de rubros que no va a poder atender. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social, si usted no le pone una decisión, esto no tiene límite. El aporte a la pensión no digo que se elimine, pero tiene que ponerle un techo en función, por ejemplo, del PIB, que está en el proyecto técnico que elaboró una comisión. Eh, Tiene que darle una decisión al tema de la nómina, de no llenar vacantes, eh, hacer una depuración de ciertos cargos. Eh, Hay que manejar bien el tema de la deuda. Hay que buscar una reestructuración de la deuda con tenedores y buscar un alivio con los multilaterales también. Todo eso hay que hacer para ver cómo vamos poco a poco saliendo del embrollo fiscal en el que nos encontramos. Pero para responder también su inquietud, para que le presten al Ecuador, necesitan ver un programa económico creíble. No es que dame la plata y después veo qué hago. No. Yo voy a hacer esto y dentro de ese programa necesito este financiamiento para estos objetivos y se van a utilizar de esta manera los recursos. Esa es una forma de vender, cómo buscar apoyo internacional, pero pedir plata y decir después yo veo cómo pago y cómo lo hago, eso no tiene presencia en los mercados externos. Las 9 de la mañana, 45 minutos. Radio Atalaya es un programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el exministro de Finanzas, el doctor Mauricio Pozo. Las preguntas con nuestro compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Sí, gracias, economista. Buenos días. Efectivamente, la ex gerente del Banco Central, Verónica Artola, usted debe de conocerla, ¿no? Trabajó conmigo un tiempo, así es. Correcto, ya. Ella ha dicho que no hay plata para pagar los salarios de la burocracia el resto del año, peor para los 10º de diciembre. Ha dicho que efectivamente la cifra que usted mencionaba hace un momento, que el déficit que va a dejar el gobierno es de 9.000 millones, ¿no? Y están alineados todos esos temas y estamos a puertas del mes de diciembre, ¿no? En donde lo que usted decía, el gobierno pues tiene que cumplir con los 2 sueldos que hay que pagar en el mes de diciembre a toda la burocracia. Supuestamente iba a hacerse una preventa petrolera el 9 de noviembre, economista Pozo. ¿Sabe usted algo al respecto? Sabe que efectivamente la información que yo dispongo es la misma que tienen seguramente ustedes.
Es de información que salió en los medios. Yo no sé si se concretó. Yo acabo de hacer una revisión de cifras con cierre al mes de octubre, pero obviamente a esa fecha todavía no se evidencia que se haya dado eso. Pero asumamos que se dé antes de que salga el actual gobierno. Le va a ayudar a atender compromisos, pero no va a resolver el problema. Porque el problema viene que eso lo que hace es anticipar ingresos. Y eso es recursos hoy, pero problema mañana. Eso, si no está inserto, como explicaba, dentro de un programa de austeridad fiscal, de orden de las finanzas públicas, de nuevo financiamiento, de reformas de estructura, esto va a tener un problema posterior. Entonces creo que entiendo las razones para que se hagan estas acciones emergentes, pero esto tiene que estar enmarcado, como explico, en un programa económico, si no es abrir un hueco y tapar otro. Economista, no quiero ponerle en una situación incómoda de una opinión de la nueva ministra o de la ministra que aparentemente está anunciada por el nuevo gobierno, Saría Moya, una economista de 35 años, con posgrados en Europa, uno en economía, otro en gestión. Aparentemente ha trabajado en el sector público desde el 2016. En la época del ingeniero Febres Cordero los economistas eran también bien jóvenes en esa época. Pancho Suet, el economista Emanuel, el mismo economista Dajic. Pero la situación del país es realmente muy angustiante, como usted mismo la señala. ¿Tiene usted idea de quiénes eventualmente puede ser el equipo que rodee de asesores, ya sea a la ministra o al presidente de la República? Porque obviamente él es también tremendamente joven y nunca ha estado enfrentado a una situación de un país en la situación financiera, de flujo de caja con la cual se va a encontrar. Entonces, ¿tiene usted acaso información de qué equipo? Porque no me imagino que la ministra va a poder actuar sola y obviamente el presidente tampoco. En estos casos siempre hay más especialistas pues que rodean a un presidente de la República y se crea pues algún tipo de consejo asesor, sobre todo en materia económica. ¿Tiene usted algún tipo de información al respecto, economista Pozo? Bueno, yo no le conozco a esta persona. Me parece que el gobierno que busque gente joven que tenga la energía, la creatividad suficiente, las ganas de hacer cosas, le oxigena a la política inclusive, no lo critico, es más, me parece que es bueno. El que sean mujeres también me parece muy bueno. Creo que eso puede también sin duda dar una señal de frescura, pongámoslo así, a la gestión pública. Pero fíjese algo, el cargo de ministro de Economía, y le puedo decir con experiencia de haber estado 2 veces sentado ahí, 2 ocasiones, creo yo al menos, es una función que debe combinar el conocimiento de temas económicos, porque obviamente sin entender eso no va a saber ni dónde está sentado ni a dónde va a caminar, pero tiene que también complementarse con otros elementos. Yo creo que se requiere, en primer lugar, el que la persona tenga capacidad de negociación. El ministro de Economía negocia permanentemente. ¿Con quién, para empezar, negocia? Con el propio gabinete. Los mismos miembros del gabinete son los que más presión le ponen para generar recursos de donde no hay y además para desordenar muchas veces la casa. Entonces hay un rol donde el ministro tiene que tener la fuerza al interior del gobierno lo suficientemente garantizando un programa y que tenga también incidencia en las decisiones del presidente, inclusive para decirle no al presidente en muchas cosas. Para decirle no, así es. Entonces, ese es un rol que hay que verle, creo yo, debe tener el ministro de Economía. En segundo lugar, tiene que ser una persona que pueda negociar con otros sectores también, con la propia Asamblea Nacional, con gremios, con sectores políticos. Un proyecto de ley en Asamblea requiere ese perfil.
Yo pongo como ejemplo la ley de defensa de la dolarización. Yo estuve en funciones, nos habían, recordemos, negado 2 veces eso, y en una tercera ocasión fue finalmente aprobado. ¿Y eso qué demandó? Negociar el proyecto de ley. Entonces hay que negociar con actores políticos también. Tener la capacidad de difusión, de explicar las decisiones económicas del gobierno para que éstas tengan sustento, puedan ser entendidas por la ciudadanía. Esa posibilidad de difundir de la mejor forma creo que también debe tener el perfil el ministro. La posibilidad de que sea respetado en los ámbitos internacionales, de multilaterales, de la banca externa, eso también es otro elemento fundamental. Entonces, el Ministerio de Economía no es para resolver la tercera derivada o una ecuación diferencial, no, va un poco más allá de eso, y por eso es un conjunto de elementos que se detienen. No conozco si la persona que está designada para eso tenga todos esos atributos, ojalá sí lo tenga, le deseo el mejor de los éxitos, pero no tengo más información que la que ustedes seguramente tienen para poder dar estos comentarios, pero sí la experiencia acumulada sí me permite dar estos comentarios sobre cuál creería yo debería ser el perfil de la nueva autoridad. Las 9 de la mañana con 53 minutos, abogado Hugo Landívar Orellana. Muchas gracias, Andrés, Juan Carlos. Economista, buenos días. ¿Qué sería atractivo para los multilaterales con su experiencia en esta situación que está viviendo el país? Los multilaterales están en una actitud de apertura, creo que quieren ayudar al Ecuador, tienen sin duda una actitud de buscar apoyar en situaciones emergentes. Le doy un ejemplo puntual, el fenómeno del niño. Correcto. Tanto el Fondo Monetario cuanto el Banco Mundial, no estoy seguro si el BID, tienen líneas específicas para atender temas ajenos a la gestión de económica de los gobiernos. El fenómeno del niño no es culpa de nadie, es un tema natural, de la naturaleza. Cuando hubo el terremoto del 16 hubo financiamiento, porque también fue un evento. Claro, como una excepción, economista, ¿no? Claro, o la pandemia del año 2020, y en todos los casos nos han ayudado. Entonces, hay una posición de apoyo. Conspira para nosotros sí que sea un periodo corto. 1 año y medio no da para un programa como el que tuvimos de 27 meses, un programa de mayor alcance y de monto. Pero eso no quiere decir que no haya figuras intermedias. Es decir, algún tipo de apoyo puede ser en la garantía de una emisión de bonos, puede ser algo para un tema específico que nos ayude, aunque no sea todo, nos ayude para poder salir de la situación. Pero lo que sí creo es que de cualquier manera ellos van a querer ver un programa económico que sea viable, que sea creíble. Quizás lo de los bonos es la mejor salida, economista. Los bonos es una alternativa que se puede buscar, pero con apoyo y una garantía, porque caso contrario no va a poder emitir, porque le va a tocar pagar tasas de interés sobre el 20% por riesgo país, lo cual es imposible, le hace impresentable. Pero con apoyo y una garantía puede ser, apoyo me refiero a que hay una cogarantía con multilaterales, por decirlo. Pero eso no es lo que les estoy diciendo no es muy ortodoxo, pero se puede buscar, de tal suerte de poder levantar fondos por esa vía. Claro, ¿y cuál es su opinión, casi con la misma línea de la pregunta anterior, que se va a bajar el IVA para los materiales de construcción para tratar de tener otra economía en ese sentido? Le voy a dar mi opinión. Existe suficiente literatura y suficiente experiencia en la región que le indican que los precios diferenciados no funcionan, no sirven, no dan resultados. Este es un precio, el IVA, los impuestos son precios. Esto no da resultados porque genera distorsiones. Y esto en la práctica no llega a donde se tiene que llegar. ¿Quién dice que el problema de la actividad de la construcción es el IVA? Yo creo que eso rebasa el tema del IVA. El IVA, por cierto, es de los más bajos de la región. El problema de la actividad, creo yo, es un problema de financiamiento. Es un problema de la legislación laboral que les afecta, que es inaplicable para la demanda actual.
es un problema de los costos de producción, donde están, por ejemplo, insumos importados más caros por el arancel promedio respecto a los vecinos. Yo creo que esos son los temas que más inciden en la construcción. Entonces, no porque yo baje el IVA de la construcción, voy a mejorar la actividad de la construcción, porque eso es asumiendo que el IVA es el factor que reprime la actividad y no creo que es por ahí. Además, yo les voy a decir algo. Yo puedo argumentar y decir, oiga, yo soy agricultor y la agricultura pesa más en el PIB que la construcción. Por lo Claro. tanto, yo aporto más a la economía nacional que la propia actividad de la construcción. Claro. En tal virtud, yo necesito también un IVA del 5%. O sea, los precios diferenciados no, Claro, pues no derecho a la igualdad sirven. también. Le voy a decir algo adicional solo para recordar una casi anécdota. Cuando había tipos de cambio múltiple, el tipo de cambio cuando había moneda nacional era un precio, tipo de cambio. Y había un tipo de cambio para materias primas y uno para bienes terminados. Y había un tipo de cambio distinto para cada una de las actividades. ¿Qué pasó con ello? Que a un ilustrado se le imaginó la posibilidad de importar zapatos izquierdos de una importación en un container. Llegaron los zapatos izquierdos, después hizo una importación de zapatos derechos y se benefició del tipo de cambio porque era supuestamente un bien terminado o no un bien no terminado. Entonces, estoy solo dando un ejemplo para decirles, esto produce distorsiones, esto no es lo que se genera, no creo que por ahí van los tiros. Por eso creo que es bueno las canas para poder equilibrar la energía de las ideas con lo que es posible hacer y lo que no genera Claro. problemas de otra naturaleza. Utopía. Gracias, economista. Andrés. Sí, yo quería preguntarle al economista Mauricio Pozo lo siguiente. Mauricio, el día domingo se da un debate importante para América Latina en el futuro de Argentina, que es una de las economías pesadas, digamos, y especialmente en Sudamérica, pero en toda América Latina, ¿no? Está Brasil, México, y la que sigue debe ser la economía argentina en la región. Y hay una marcada lucha, ¿no? Entre lo que ha sido el socialismo del siglo XXI, kirchnerismo, y lo que propone el actual candidato Milei. ¿Es posible realmente? Ayer lo vi en un cierre que hacía o una caravana y meeting que hacía en Mendoza. Hablar de todos estos temas libertarios y volverse popular, porque aquí en Ecuador yo no veo, o sea, Milei ha logrado algo que no aquí nadie ha logrado hace tiempo, no hablar de libertad económica, libertariamente y decir que va a sacar a todos los ministerios, bueno, ya después ya reculó en eso, pero todo eso le ganó popularidad. Eso, uno, es posible tener ese discurso tan frontal en esa área y ser popular. Y dos, ya en el gobierno, en el caso de que gane, aunque hay que ver, pues no, el siguiente domingo, pudiera ponerlo en práctica o no, con dolarización incluida. Bueno, esta pregunta nos puede demandar unas 4 horas más de conversación. Pero Claro, sí, claro. para no dejarlo en el aire, tal vez decirle que Argentina es uno de los ejemplos del peor manejo económico de la región en los últimos años. Lamentablemente eso ha ido de tumbo en tumbo. Han sido expertos en no pagar la deuda y donde sí nos pueden ayudar es en renegociar hasta con los multilaterales, porque hasta eso han llegado. Entonces yo creo que la economía esa sí requiere orden, sin duda alguna. No soy amigo de los extremos, ni de las posiciones libertarias de una esquina, ni de los que quieren anclarse al siglo XVI. Creo que hay que hacer las cosas como se requieren hacer. Si hay que utilizarle al Estado para que ayude, para que estimule, para que promueva, pues eso hay que hacerlo. Y si eso se llama keynesianismo, se llamará keynesianismo. Si hay que dejarle a la actividad X que el mercado sea el que asigne mejor los recursos, pues eso hay que hacer. No hay cómo hacer un copy-paste de la teoría económica. Hay que aplicar lo que el país necesita
de acuerdo al momento y de acuerdo a la coyuntura. En el caso argentino, como han pasado tanto, le ven como una alternativa al candidato Milei. Pero creo que los extremos, como digo, hay que manejarlos porque eh, puede decirse mucho en campaña y otra cosa es cómo hacerlo o no en el gobierno. Y hay que ver en ese sentido cómo puede manejarse y no se puede tampoco tener un gobierno que abre frentes con todos. Los gobiernos tienen que buscar cercanías, alianzas, a pesar de que no puedan compartir cosas con muchos. El caso de la dolarización, eh, para el caso ecuatoriano ha sido beneficioso, creo que el saldo es favorable, no es que ha resuelto todos los problemas de ninguna manera, han seguido muchos de ellos hasta ahora vigentes, pero sí nos ha ayudado en algunos temas. La inflación baja sí tiene una razón muy cercana con la Claro, dolarización. totalmente. El que haya financiamiento Crédito, a plazo más largo también así es. es un resultado de eso. El que haya seguridad y certidumbre hacia adelante para presupuestos y ese tipo de cosas creo que también es un ingrediente de la dolarización. Pero no es que eso ha resuelto ni la pobreza, ni el desempleo, ni el propio déficit fiscal, no lo ha resuelto. Pero en el caso argentino yo sí le consideraría explorar la alternativa. Pero para usted dolarizar necesita ver cómo le cuadran las cuentas, qué reservas tiene respecto a los medios de pago, qué capacidad tiene para poder canjear todos los depósitos de un sistema financiero, cómo va a manejarse el tema de la estructura de tasas de interés para la nueva moneda. Es decir, hay que considerar esos elementos y en base a eso poder definir si es conveniente o no un tipo de cambio de esa naturaleza. Yo también, a ver, yo no soy economista, ni he trabajado en finanzas, pero a través de la práctica periodística uno tiene que durante tantos años aprender de muchas cosas e ir viendo diferentes modelos y leer y leer. Y la verdad no creo tampoco en estas cuestiones extremas, ¿no? Siendo pues obviamente partidario de que haya un mercado libre, pero que sea, como dicen, hacia la parte social es clave pues, países como los nuestros. Pero esto de que en las campañas se grita capitalismo, capitalismo, no socialismo, eso es algo nuevo, por lo menos, o que no era pensable aquí en Sudamérica y menos en Argentina, Mauricio, ¿no le parece? Sí, hay temas que no han sido recientes ni son nuevos. Yo creo que en el caso nuestro, el Ecuador requiere una suerte de continuidad en las políticas y apoyo de sectores. En las últimas fechas, el elemento político es el que más ha distraído muchas acciones económicas, pero también es importante la decisión política de los gobiernos. Hay acciones que se han adoptado y que no, a mi criterio, han tenido ninguna razón de ser y no han aportado, inclusive para el gobierno, en nada. El que no se haya respetado, por ejemplo, la forma de determinación del salario mínimo, un acuerdo que se hizo con el Banco Mundial. ¿En qué nos ha servido? El problema del Ecuador no son los salarios, el problema del Ecuador es que no hay trabajo. Entonces, son errores, creo yo, que se han cometido. El haber abandonado la reforma al tema de la seguridad social, perdón, de la reforma al tema de los subsidios de los derivados, ese ajuste que se producía. ¿Cuál fue el objetivo de eso? Antes de que ni siquiera vengan los indígenas a armar el problema del 22. Entonces, sí ha habido algunas decisiones que a mi criterio no han estado en la línea correspondiente. Y además, un gobierno que llegó a confrontar con muchos otros sectores, obviamente se le hizo imposible gobernar. Entonces, creo que Obviamente. sí es necesario para el caso nuestro algo de continuidad, perseverancia y consistencia. Vamos a ir con el licenciado Alcides Montilla en las preguntas finales. Claro. Aquí nosotros decimos, él es nuestro especialista en clima, pero también es nuestro especialista en el tema argentino. Él sigue todos los días, desde hace años, a las 4 de la mañana. No, para informarse indudablemente. Pero que eso no lo hace Los cualquiera. argentinos tienen una manera de hacer información
Porque 4 de la mañana porque allá son las 6 a esa hora. mañana y a esa hora se comunican con todo el mundo y uno está pues al día en todo lo que tiene que ver con economía, con política, tienen corresponsales, entrevistan a cualquier persona del mundo, ¿verdad? Pero mire, doctor Mauricio Pozo, yo le quiero tocar un tema que en este momento está en la discusión, a propósito de lo que usted decía, que más que analizar el tema salarial desde el punto de vista de los montos, hay que buscar trabajo porque la gente no tiene trabajo. Pero aquí hay un problema ahora, ¿verdad? Hay una discusión en este momento porque se está analizando el tema del aumento del salario básico unificado. El ministro de Gobierno acaba de decir que si el Consejo de Salarios no llega a un acuerdo, el gobierno va a subir el sueldo básico para el próximo año en $475. Los trabajadores han dicho que no, que son 550, pero los empresarios dicen, aquí el salario hay que subirlo de acuerdo a la inflación y a la productividad. Entonces, ¿cómo quedamos con este asunto? ¿Cuál es el camino correcto que hay que aplicar en el tema del aumento salarial? ¿No? Estamos hablando de la creación de más empleo, doctor. El año 2020, con el concurso de técnicos del Banco Mundial, se estableció una fórmula donde estaban establecidos los principios sobre los cuales debía regir el aumento salarial. Ahí estaba el crecimiento de la economía, el crecimiento de los precios, la elasticidad que se llama salarios de empleo, etcétera. Algunas variables para decir, esta es la fórmula a aplicarse para que se despolitice la decisión del cuál es el salario mínimo y no entrar en la puja de siempre, empleadores, empleado y gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió? Esa época se respetó esa fórmula que estaba, por cierto, en el programa económico. Y yo tuve ahí una intensa actividad para defender el por qué no había que aumentar el salario en esa época de $400. Y se mantuvo el mínimo el año 20 en $400 y el 21 en $400, en base al respeto a ese trabajo técnico que se había realizado. Y eso después con el actual gobierno se abandonó y hubo el acuerdo de empezar subiendo el salario y sigue subiendo y ahora volvemos a foja cero en la eterna discusión de que quién quiere más y quién quiere menos y será el gobierno el que finalmente, creo yo, zanje el valor. Pero repito, cuando usted sube el salario, lo que está haciendo es ayudando a 3 de cada 10 ecuatorianos. Exacto. Y cada vez que usted sube el salario, más dificultad le pone a los que no tienen empleo. Exacto. Menos opciones tienen de encontrar trabajo. Entonces me parece que es una lucha desigual. Yo eso le dije al expresidente Moreno y a algunos del gabinete que me decían que primer gobierno que no va a subir el salario mínimo. Mi discusión era, señores, el problema de este país no es el nivel salarial, el problema es que no hay trabajo. Exacto. Y cuando hacemos lo uno y no hacemos lo otro, estamos perjudicando a los que no tienen empleo. Eso no es justo. Y le voy a dar un último ejemplo. El PIB de Chile es 3 veces el Ecuador. 300.000 millones de dólares. El Ecuador es 120.000 en la última La misma cifra cantidad de disponible. habitantes, más o menos, ¿no? Y la misma cantidad de habitantes. Divide el PIB para la población y va a ver que el PIB de Chile per cápita es 3 veces el Ecuador. Sin embargo, el salario mínimo es casi igual. ¿Cómo entiende? ¿Cómo entendemos eso? O sea, no podemos tener, la productividad no nos da para pagar más. No nos permite. Entonces, es la irracionalidad de mantener un tema político por sobre un tema de realidad y de capacidad. Así es. Y para seguir en ese mismo tema economista, efectivamente, ¿no? O sea, han sido medidas de índole, una medida clara de índole política, demagógica, del presidente Lasso, ¿no? Para, pues, no sé, tener contento a un pequeño, a un sector minoritario, porque es efectivamente, como usted menciona, el que tiene trabajo. Sin embargo, hay un 65% de la población ecuatoriana pues que está sin empleo o en el subempleo, y ellos no se benefician de ningún salario mínimo, de ningún salario básico. Entonces, es correcto. Así es. Entonces, economista, en esa misma línea, el presidente electo Daniel Noboa tiene año y medio para gobernar. ¿Qué medidas así
puntuales usted recomendaría para incrementar casualmente el trabajo en el país, las opciones de trabajo en el país? O sea, el poder avanzar en una reforma laboral me parece muy importante, Ya, pero eso pasa por la Asamblea. pero eso Ahí pasa por la tendrá, Asamblea, claro. claro, ahí tendrá que ver cómo maneja ese proyecto, pero yo creo que es un tema fundamental. El segundo Y si, son proyectos. perdón, economista, y él ha hablado de una consulta popular, ¿habría la posibilidad de poner algo en la consulta respecto al trabajo, referente al trabajo? Yo creo que sí, pero hay que pensar bien qué se pregunta. Claro, Que no nos vaya a pasar lo que nos pasó con el tema del bloque 43. claro, O sea, claro. hay decisiones que tiene que tomar el gobierno por sí mismo, porque si Ujú, uno pregunta cosas que no debe preguntar, claro, ya sabe cuál va a ser el resultado de la claro. consulta. Son un boomerang. Entonces hay que ver qué es lo que se plantea ahí, pero podría ser una alternativa a buscarse. Y el otro es la búsqueda de proyectos emblemáticos que traigan mucho recurso al Ecuador, Ya, mucho financiamiento, lo que fue el OCP el año 2003, ajá, 2002, que le dio al país un impulso de crecimiento ayudando al empleo también. Algo similar tiene que buscarse en esta actual circunstancia. Entonces, ajá. por ahí podría ser una forma de estimular la actividad del empleo. Perfecto. Sí, Hugo. muchas gracias, Juan Carlos. Economista, usted acaba de decir algo muy importante referente a las canas y yo pienso que sí deberían de tener asesores así de su talla y lo vimos ahí en la mesa directiva, digamos, la primera vez que hubo una foto del presidente electo, al señor Alberto Dají. Yo pienso que él también puede aportar muchas con su experiencia, ¿no? Pero, ¿usted qué opina sobre esto? O sea, ¿debería haber más asesores que tengan mucho más experiencia, aparte yo no discuto el currículum de la próxima ministra de Economía, ¿no? Oye. No, tiene que buscar ahí gente que le ayude a tomar decisiones más acertadas. Pero está, Ojalá Alberto pueda participar más intensamente. Es un gran economista, un tipo que conoce del área económica sin duda alguna. El mismo presidente Eh, también sabe y economía. pero en el día a día tiene que tener alguien un poquito más cercano que le dé un apoyo permanente para tomar las mejores decisiones. Si no, van a empezar a patalear. Y los errores al inicio de gobierno son súper costosos, porque son a veces irreversibles. Entonces esperaría que eso se pueda producir con el nuevo gobierno. así es. Y dígame una cosa, el riesgo país, después de las declaraciones del señor Daniel Noboa, en en los Estados Unidos, subió ciertos puntos, no tanto, pero igual como que ciertas declaraciones tuvieron mucho que ver. Sabemos que se viene el niño y obviamente quizás vaya a subir aún más. ¿Cómo podemos hacer para reducir? ¿Qué puede ser atractivo para los multilaterales? Y sigo insistiendo en esta pregunta, teniendo el niño encima. O sea, ¿qué podemos brindar aparte de volver a dar lo que alguna vez el presidente Correa también lo hizo con la venta anticipada de petróleo? ¿Qué otra cosa puede ser atractiva, economista? Esto es un trabajo de perseverancia. Para empezar, se requiere un programa económico creíble que dé confianza, seguridad. Para tan poco tiempo. Claro, pero no es que va a producir en año y medio un crecimiento económico dinámico, no, pero le puede poner en riel al tren. Y eso es importante, que se vea que por ahí va la ruta, por ahí va el norte, que las declaraciones sean un poco más prudentes. Han habido algunos anuncios que a mi criterio no van en la dirección correcta y eso perjudica el tema del riesgo país. Y que se empiecen a adoptar otras acciones para que en el tiempo el riesgo país se vaya reduciendo. Esto no es un tema de plazo corto, pero se puede empezar a trabajar. Y creo que sin pretender que en año y medio pueda hacer todo lo que quisiéramos, sí, como explico, podría ponerle al tren en ruta y eso me parecería importante. Listo, muchas gracias. Muy bien, le queremos agradecer, estimado Mauricio, y que tenga buen fin de semana. Muchas Estaremos muy gracias. pendientes a lo que deviene en las próximas semanas, el presupuesto del Estado 2024. Normalmente cuando hay cambio de gobierno, la propia ley dice que te tiene que mantener hasta la posesión del nuevo presidente, incluso con los alcaldes y prefectos es lo mismo,
hasta el 24 de mayo. Se usa el mismo presupuesto. En este caso, es un tema extraordinario por la muerte cruzada. Entonces, ¿cuándo se aprueba el presupuesto del 2024? Esa pregunta todavía no está clara porque no hay experiencia previa en el tema. Claro. Lo que sí es verdad es el presupuesto extendido que tiene que regir hacia el próximo año, y habrá que ver si en el transcurso la Asamblea toma alguna decisión de ajuste presupuestario. Pero eso está todavía por verse, ¿no? Claro, recién se van a posesionar próximo viernes. Así es. Gracias. Que tenga buen fin de semana. Y que gane el Muchas AUCA gracias. para que pueda entrar Muchas ahí a la gracias. Copa Sudamericana. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. pues ya Independiente ya no gana la etapa. Entonces ya el AUCAS ahí sí puede sacarle un triunfo y ver si entra a la Sudamericana, pues economista. Sí, es verdad, es verdad. Hay Oiga, todavía esa posibilidad. y usted, si puede, haga barra el domingo por Barcelona. Aunque aquí hay 3 melexistas al lado mío. Bueno, Muy bien, muy amable. que tenga buenas tardes. Ya Muchas regresa. gracias. Buenos días, perdón. Vamos a la pausa comercial y regresamos.